hay necesidades en nuestros corazones, hay peticiones. Algunas de ellas he aprendido un poquito, mi esposa me ha compartido. Algunas de esas peticiones son cosas que nosotros queremos y otras que realmente necesitamos. Pero el Señor también en su misericordia, su bondad, su paciencia, su amor, nos ayuda a ir entendiendo las cosas que son necesidades, y aquellas que queremos podemos decirle al Señor, siempre, siempre confiando que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y damos gracias a Dios por tener tiempo de orar al final de este culto también, hermanos. Muy bien. Ok, pues en nuestro estudio estamos en el panorama del Antiguo Testamento, y quiero invitarles, por favor, que vayan conmigo al libro de Primero de Samuel, por favor. Libro Primero de Samuel en el Antiguo Testamento. Sin duda la Escritura es tan vasta que podríamos ir viendo pasaje, texto a texto, capítulo a capítulo, y llevarnos mucho tiempo en el estudio de cada porción. Y mientras el Señor nos dé vida, seguiremos predicando y pasaremos pasajes que ya habíamos predicado y los volveremos a predicar, y veremos cosas que no habíamos visto quizá antes también. Así es la palabra de Dios, es inagotable. Estamos haciendo un panorama, estamos hablando de una manera, avanzando de manera un poco más quizá general, pero eso no quiere decir que no estemos tratando de entender el texto y lo que está enseñando el texto. Eso es importante. Estudiemos Antiguo o Nuevo Testamento, tenemos que tener la prioridad de estudiar el pasaje y saber que el Señor nos habla en ese pasaje. Entonces, Primero de Samuel, por favor, capítulo 4. Primero de Samuel, capítulo 4. El primer versículo, la primera frase va conectada a lo que ya vimos, cómo Samuel crece y el Señor le establece como su profeta y como su sacerdote, en un sentido también, a través de que lo que Samuel hablaba, el Señor lo cumplía. Lo que Samuel, Dios le revelaba y él lo profetizaba al pueblo, Dios no dejaba caer ninguna de esas palabras a tierra, dice, es decir, él los llevaba a cabo para que todos supieran que había profeta en Israel. Y su palabra llegó, la palabra de Samuel como profeta llegó en todo, desde el norte a sur del país, fue escuchada. Pero en este versículo 1 menciona cómo el pueblo no de inmediato atendió a Dios a través de las profecías de Samuel. De hecho, lo que vamos a estudiar en esta noche abarcan 20 años en la cronología de la vida del pueblo. 20 años, aún Samuel ya siendo profeta del Señor, hasta que comenzaron a escuchar realmente a Dios a través de Samuel. Dios tuvo que trabajar en el corazón del pueblo de Israel para producir necesidad en ese pueblo. De tal manera que después de 20 años, el pueblo ruega por oír al Señor y por hacer la voluntad del Señor. Eso es muy interesante. Eso es un acto de misericordia y bondad de parte del Señor. No siempre estamos listos para oír, y Él tiene que trabajar para poner nuestros oídos listos para oír. Y a veces es a través de circunstancias aflictivas. ¿Para qué? Para que nosotros seamos humillados y busquemos al Señor. Ahora, este capítulo 4 hasta el capítulo 7 vamos a hablar hoy. Entonces, agarre fuerza, tome aire, ¿verdad? Pellizquense unos a otros si es necesario. No es exhórtense, ¿verdad? Pero también si ve que se empieza usted a perder un poquito la atención, luche con su ser interior y vamos a prestar atención, porque vamos a abarcar del 4 al 7 en esta noche. Ahora, por favor, de manera de introducción, quiero leer capítulo 4, particularmente versículo 21, ¿sí? Es la parte final de este capítulo y note por favor lo que está pasando ahí. 4:21 de Primero de Samuel. Pero llamó al niño Icaboth, y dijo: se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro, es decir, Elí,
y de su marido. Ella dijo: se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomada. Esta es la mujer de Fines, uno de los dos hijos que eran perversos, ¿recuerda? No tuvo más, pero de estos dos hijos de Elí, hijos perversos, ¿recuerdas que el Señor prometió que los mataría por lo que ellos habían hecho? Ya sucedió, de hecho Elí ya falleció, ya murió aquí en esta misma escena, y la esposa de Fines también muere, y antes de morir da a luz un hijo, y ella dice y lo llama Icabod, que significa sin gloria. Ahí explica y dice: se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomada. El arca de Dios fue llevada por los enemigos de Israel. Ahora, leyendo esto, lo leo para poder introducir de esta manera. En el Antiguo Testamento, y particularmente en el periodo que estamos leyendo aquí, antes de la monarquía, hablar de la gloria de Dios significaba hablar de la presencia de Dios manifestándose ante los ojos de los hombres, en un momento y en un lugar determinados. Por ejemplo, en el tabernáculo, vemos en el libro de Éxodo que en varias ocasiones dice: y la gloria del Señor se manifestó en el tabernáculo. ¿Y qué era esto? Que las personas podían ver una manifestación de Dios de manera visible, de manera palpable, y decían: se ha manifestado Dios aquí. Era una nube que venía, o era fuego que se encendía. Vemos también, por ejemplo, en el monte Sinaí, cuando ellos están listos para recibir o van a recibir la ley, dice que había fuego, relámpagos, truenos, que era la voz de Dios, y se manifestó ahí la gloria del Señor. Vemos la columna de nube que los guiaba en el día, o la columna de fuego por la noche. Eran manifestaciones de la presencia de Dios. Y cuando ellos lo veían, esa manifestación, se daban cuenta quién era Él. En este sentido, no que vieran a Dios, sino comprendían, les era manifiesto que Él era grande, que Él era grandioso, que Él era digno de ser adorado, y ellos tenían temor, y ellos lo manifestaban de esta manera: se presentó la gloria del Señor. Esto llevaba a los hombres a alabarle y a adorarle, que es de donde viene el término en el Nuevo Testamento de glorificar. Es decir, exaltar, decir las grandezas de alguien. Se manifestaba lo grande que era Dios, se manifestaba en un sentido la gloria de Dios. Ahora, nota que esta mujer, la esposa de Fines, cuando el arca de Dios, esa caja que medía no más de 1,20 m y no más de 60 y un poquito más de centímetros, cubierta de oro, con una tapa llamada el propiciatorio de oro, con 2 ángeles, 2 serafines tocando sus alas de oro, unas varas de oro. Esa arca, no vaya a pensar que la de Noé, ¿verdad? Esa arca fue llevada por los enemigos, los filisteos, después de una guerra. Y ella dijo: la gloria de Dios ha sido llevada. Y es que el arca de Dios era símbolo de la presencia de Dios. Ahora, antes de continuar, no he dicho ni de qué vamos a tratar, ¿verdad? Pero quería introducir esto, porque lo que hoy vamos a ver a través de estos capítulos es cómo respondes a la gloria de Dios. ¿Cómo respondes a la gloria de Dios? En el caso de Israel, ellos veían el arca de Dios como el símbolo de la presencia de Dios, es decir, el símbolo de quién es Dios y el símbolo de su gloria. Dios enseñó a Moisés que sería sobre esa arca de oro donde Dios y Moisés tendrían comunicación. Ve conmigo por favor a Éxodo capítulo 25, hay varios textos, entonces vamos a ir leyendo ahí. Ustedes lean por favor 25, 10 al 12. Éxodo 25, 10 al 12 primero. Recuerden el requisito, lean fuerte y váyanse siguiendo unos a otros. Éxodo 25, 10
al 12. ¿Listos? ¿Qué dice, por favor, hermanos? Pausa. Gracias. Muy bien, va muy bien, hermanos. Nada más lean fluidito y unidos unos con los otros. ¿Listo? Varones, lean fuerte para que las hermanas les puedan seguir. Otra vez. Éxodo 25, 10 al 12. Dice: ve conmigo un poquito más adelante al verso 20. Los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. El propiciatorio era la placa, la plancha que estaba tapando el arca. Entonces, en un sentido, los querubines estaban con los rostros viendo así hacia abajo. Y luego dice el 21, pondrás el propiciatorio, la placa, encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Habla de las tablas y habla de evidencias de los milagros del Señor. Habla de las tablas, estaba ahí la vara de Aarón que reverdeció, estaba una porción de maná también guardado ahí. Eran evidencias de las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel y le llama el testimonio. De hecho, el arca en otros pasajes se le llama el arca del testimonio, el arca del pacto o el arca de Jehová. Ahora, vean lo que dice el verso 22. Allí me encontraré contigo. Y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. Era sobre ese objeto de madera y de oro donde Dios hablaría con Moisés y donde el sacerdote también podría consultar a Dios. Debía ser cubierta, nadie podía verla ni tocarla. Cuando el tabernáculo se movía, que era una especie de tienda grande, había un ministerio para los levitas y había unos que eran los encargados. Primero, el sumo sacerdote era el encargado de entrar, cubrir el arca, y entonces entraban los levitas, la cubrían con cortinas y la llevaban y la transportaban. No crean que el arca andaba así como que libre y todos veían el arca pasar y cómo era. No, la cubrían. Ahora, nadie podía tocarla, nadie podía estar en su presencia, nadie podía cargarla excepto los que Dios había mandado y de la manera en que Dios lo había mandado. Viene una guerra en el cumplimiento de lo que Dios prometió a Elí y que le dijo por medio de Samuel: yo haré algo que cuando lo oigan le retumbarán a ambos oídos. Y en ese día yo voy a quitar la vida a Ofni y Fines por el pecado que su padre sabe. ¿Se acuerdan? ¿Qué era eso que él haría que retumbaría en ambos oídos? Bueno, esta guerra que vino enseguida. Entonces, sígueme con tu vista y ve por favor 1 Samuel capítulo 4 y voy a leer ahí versículo 1. La palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Cuando Israel salió para enfrentarse en batalla con los filisteos, acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Nota la ceguera espiritual que había. Cada quien hacía lo que bien le parecía. El liderazgo espiritual estaba por los suelos. Ofni y Fines amancillaban las ofrendas del Señor, dormían con las mujeres que servían en el templo. Era un desastre. Y ellos se preguntan: ¿por qué? El pecado nos llega a cegar a tal grado
que no nos vemos mal. De hecho, dijo Spurgeon, yo como predicador, o los predicadores particularmente, antes incluso de que el mismo predicador se dé cuenta, la iglesia ya se dio cuenta que algo no está bien. Porque el pecado nos ciega y pensamos que estamos bien, no nos damos cuenta. Eso aplica a todos. Ahora, ellos se preguntan por qué nos derrotaron. ¿Por qué el Señor, verdad, permitió que fuéramos derrotados? Parece que le estaban echando un tanto la culpa. Pero miren la solución que ellos toman. Tomemos con nosotros de Silo, era el lugar donde estaba el arca ya como establecida, ya era un lugar no movible, sino más fijo. Tomemos de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró en el campamento, y cuando se refiere al campamento era el campamento de los militares, donde se estaba llevando a cabo la guerra, llevaron desde Silo hasta el lugar de la guerra, llevaron el arca con los levitas cargando, Ofni y Fines allí, tal vez las trompetas sonando. Y entonces cuando llegan, dice que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra tembló. Al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron, ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron, Dios ha venido al campamento. Nota, ellos sabían esta misma idea que tenían los israelitas, que el arca representaba la gloria de Dios y había llegado a la guerra. Y añadieron, ¡ay de nosotros! Porque nada como esto ha sucedido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano, nota esta frase, de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto, con toda clase de plagas. Cobren ánimo, les dice, se animan entre ellos. Sean hombres o filisteos, para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos, como ellos han sido esclavos de ustedes. Sean hombres pues y peleen. Los filisteos pelearon, Israel fue derrotado, y cada cual huyó a su tienda, y la mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron Ofni y Fines, los dos hijos de Elí. Israel lleva el arca a la guerra, pensando que de esta manera Dios estaría presente y ellos ganarían. Y esto era lo mismo que creían sus enemigos. Ahora, ¿cuál es la situación en todo esto? ¿Cómo respondes a la gloria de Dios? Ellos pensaban que el arca en sí representaba y era la gloria de Dios. Pero en realidad, hermanos, ¿cuál es el problema? Tenían un concepto equivocado de lo que era la gloria de Dios. Cuando se entera la esposa de Fines, no solo que su marido murió, sino que luego llega la noticia a Elí. Y cuando Elí está en el tabernáculo, el arca donde debería estar el arca, está Elí, seguramente Samuel está ahí al lado de él. Dice que llega un mensajero y da la noticia a la ciudad, y la ciudad prorrumpe en llanto. Y Elí, que se dice que está en una colina donde estaba el tabernáculo, escucha el ruido y dice, ¿qué está pasando? Llega el mensajero con él y le dice, hemos sido derrotados. Elí resiste sin problema. Tus hijos han muerto. Él ya estaba resignado porque él sabía lo que iba a pasar. Y cuando le dicen, y el arca fue llevada, dice que él perdió el balance en su cuerpo, se fue de espaldas, cayó y se partió la nuca y murió allí. No pudo soportar saber. Fue ese temblar de oídos. El arca de Dios fue llevada.
Y es ahí donde la esposa de Fines muere y dice Icabod, que significa ¿dónde está Dios? Se lo llevaron. ¿Qué vamos a hacer? Este era el problema. Era un problema espiritual. Su concepto de Dios estaba distorsionado. ¿Cómo respondes a la gloria de Dios? ¿Dios para ti es un amuleto o un Dios personal? El arca era para ellos una especie de amuleto de la suerte y bendición. Olvidaron que eso solo representaba a un Dios que su gloria no puede ser enclaustrada en una caja pequeña. Olvidaron que era un Dios personal, que tenía una voluntad y que demandaba ciertas cosas, y para ellos lo habían enclaustrado solo en algo que les daba victorias, que les daba salud y que los bendecía. Olvidaron que Dios no es un amuleto. Dios se lo dijo a Elí antes de morir, y cuando vino la noticia primera, más bien la profecía primera de esto que ya vemos que sucede. Nota lo que dice 1 de Samuel capítulo 2 verso 30. 1 de Samuel 2:30. Le dice el profeta a Elí cuando viene la reprensión de parte del Señor: por tanto el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Por favor, escucha estas palabras. Pero ahora el Señor, Jehová, Yahweh, declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Al ser un Dios personal, queremos decir que tiene voluntad propia, pensamientos, determinaciones propias y sobre todo perfectas, santas y grandes. ¿Qué implica esto? Él debe ser honrado por medio de obediencia. Su gloria implica lo que Él es. Y Él es quien dice cómo se deben hacer las cosas. Y dice a Elí: mira, yo voy a honrar a los que me honren, pero los que no busquen honrarme serán tenidos en poco. Esa persona de Dios quiere una relación personal correcta. No es un amuleto. Ellos no conocían a Dios, ni entendían su gloria. En una ocasión Moisés hizo una petición muy humilde a Dios. Le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios lo hizo. ¿En qué sentido? Ve conmigo a Éxodo 33, por favor. Estábamos por allá hace un momentito. ¿Qué es la gloria del Señor? Moisés le dice: muéstrame tu gloria. Éxodo 33, 18, por favor. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió, nota: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré, nota, el nombre del Señor delante de ti. ¿Qué significa esto? Que Él iba a gritar. Dios mismo dice que Él mismo proclamaría el nombre de Él mismo. Proclamaré el nombre del Señor delante de ti, porque es Jehová el que está hablando con él. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿Qué era esto? Vas a darte cuenta que no era decir Jehová, ahí es el nombre, sino que Dios, el único ser que puede describirse a sí mismo de manera perfecta, iba a decir quién es Él. Le iba a mostrar su gloria a Moisés. Entonces, nota por favor allí, sigo leyendo. Y el Señor respondió: haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré el nombre del Señor delante de ti,
tendré misericordia del que tendré misericordia, tendré compasión de quien tendré compasión. Nota, ¿qué dice? Yo voy a honrar a los que me honran. ¿Quién hace y decide esto? El Dios personal, que te conoce, que me conoce. No es un amuleto, no es una fuente de fuerza, una fuente de bienestar, una fuente de salud. Es una persona que dice, yo voy a tener misericordia con quien yo lo decido. Verso 20, y añadió, no puedes ver mi rostro. Eso era lo que quería Moisés en un sentido. Él quería ver en esencia Dios Espíritu, verlo en su esencia. No puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Cuando alguien pueda ver a Dios en esta naturaleza pecaminosa, inmediatamente dijo un maestro, se quema, así, muere inmediatamente, no lo puedes ver. Todas esas imágenes que Isaías vio, aquellas cosas que vio Moisés, solamente fueron cosas creadas que Dios usó para mostrarles que Él es muy, muy grande. Pero no era el cuerpo de Dios porque Él no tiene cuerpo. Eran maneras en que el hombre podía entender que Dios era sumamente diferente y grande en comparación con nosotros. Entonces el Señor le dijo, hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano. ¿Dios tiene manos? No tiene manos, es espíritu. Todo es manera que Él entienda lo que Dios estaría haciendo como si fuera un humano. Y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. ¿Dios tiene espaldas? Claro que no, es espíritu. Pero mi rostro no se verá. Cuando tú veías el rostro de alguien, tu esposa en aquel tiempo cuando se casaban, velaban su rostro, ver el rostro era ver a la persona. Y esa es la idea, no me puedes ver a mí como yo soy, pero me manifestaré, verás mi grandeza. Y entonces viene esa escena interesante en el capítulo 34, versículo 6. Entonces pasó el Señor delante de él. Y recuerda, le dijo, y diré mi nombre. Y proclamó, Jehová proclamó, él mismo dijo, el Señor, Jehová, Jehová, el Señor, Dios compasivo y clemente. Esta es su gloria. Lento para la ira, abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sabes cuál es la alabanza más precisa y perfecta y grandiosa? Es la alabanza que proviene del propio Dios hacia sí mismo, porque Él sí puede decir lo que Él es de manera sin error. Tus conceptos y mis conceptos siempre se van a quedar cortos, pero Él sí dio la alabanza perfecta, por decirlo así. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque este pueblo es terco. Perdona nuestra iniquidad, nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Bien, ¿por qué estamos viendo todo esto? La gloria del Señor implicaba quién es Él y qué es lo que Él demandaba. No era la caja que había sido llevada cautiva. Esta es la principal razón del fracaso humano. No conocer al Dios al que intenta acercarse. Por tanto, fue necesario que Dios mismo se revelara a través de su palabra. Las Escrituras no es algo que el hombre diseñó, inventó o se imaginó. Las Escrituras es la revelación de Dios, que si no hubiera sido porque Él la dio, nadie hubiera podido tener un concepto correcto de Dios. Él se revela en su palabra. Él revela su carácter y lo que demanda. Esa es su gloria. Cuando yo desconozco lo que la Escritura dice acerca de Dios, tengo un concepto equivocado de Dios
y lo convierto en mi amuleto o cualquier otra cosa inferior a lo que Él realmente es. Nota lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, verso 6. Por un momento Oseas se agachó y ya no lo encontraba. ¿Ya lo encontraron? Ustedes hacen trampa porque aquí la ponen, ¿verdad? Pero búsquenlo también. Ok, Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Listos? Por favor, ustedes lean. Hasta donde yo les diga que se detengan, por favor. ¿Listos? Oseas 4, 6. ¿Qué dice? ¿Cuál es el gran error? Mi pueblo fue destruido. ¿Y quién lo destruyó? Dios. Dice, yo haré esto. ¿Por qué? Porque te faltó conocerme. La prioridad de la criatura es conocer a su Creador, para poder entonces relacionarte y hacer lo que Él dice que tienes que hacer. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto en este momento? Yo sé que el Señor te ha hablado y estás entendiendo, pero quiero que entendamos algo más. Jesús es el Dios invisible. Cuando Felipe le dijo a Jesús, Señor, antes de morir, muéstranos al Padre y nos basta. En Juan capítulo 14, verso 8 al 9. El Señor le responde, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al que es invisible, al que Moisés no pudo ver. Dice, el que me ve a mí, ha visto al Padre. ¿Qué privilegio tenían ellos? Por eso Juan escribe, Juan capítulo 1, y dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y estoy seguro que le faltaron palabras. Usó las que tenía para decir, lo vimos. Jesús es ese Dios invisible. Entonces, ¿quién es para ti Jesús? ¿Sabes? Dependiendo la respuesta a esa pregunta, de acuerdo a la respuesta a esa pregunta, de eso depende tu eternidad. O en el infierno o en los cielos. Si tú no puedes creer o no has creído y entendido que Él es el Dios santo, invisible y glorioso, no has creído en Jesús. Pero no solamente de eso depende tu eternidad, sino que de eso depende mi forma de vida en esta tierra. ¿Quién es para ti Jesús? Ve conmigo a Juan 14, 21, por favor. Un texto en el Nuevo Testamento. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Al que me honra, yo le honraré. ¿Recuerdas? El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué significa guardar? ¿Almacenar en la mente intelectual? No, hacer, obedecer. Es un mandato, requiere obediencia. Ese, el que obedece, es el que me ama. ¿Quieres usar otra palabra? Es el que me honra. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y el que honra a Dios, Dios lo honra. Y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Ese es Jesús. ¿Quién es para ti? Un amuleto. Tengo que ir muy rápido, pero creo que vamos a poder avanzar. ¿Cómo respondes a la gloria de Dios? ¿Qué es para ti Dios? ¿Es un amuleto? ¿O es realmente ese Dios personal que te demanda algo? El pueblo de Israel llegó a este punto, estaba siendo destruido, el arca fue llevada porque ellos no entendieron quién era Dios y su gloria. Lo habían olvidado, no lo estaban practicando. ¿Quién es para ti Dios y cómo respondes a su gloria? ¿Es para ti un gran Dios?
Y muchas veces de eso podríamos decir, sí, amén, es un gran Dios. ¿Es un gran Dios o es incomparable? Cuando los filisteos escucharon la llegada del arca de Dios, reconocieron que eran, ¿recuerdas la frase que te dije? Préstale atención. Son dioses poderosos, dijeron ellos. Hablaron incluso de lo que había sucedido a los egipcios, ¿sabes? 400 años antes de la escena que estamos leyendo, los filisteos lo habían sabido y no lo habían olvidado y lo habían compartido de tal manera que habían pasado 400 años y ellos decían, con plagas, con gran poder, estos dioses tienen distintos poderes. Estos dioses de los israelitas son muy buenos en lo que hacen, pero échenle ganas y vamos a tratar de luchar, aunque muramos, ni modo. Por ejemplo, para los filisteos, que eran unos politeístas, para ellos eran unos dioses increíbles, los de Israel. Para los moabitas, por ejemplo, en el tiempo de Josué, 40 años después de salir de Egipto, para los moabitas, Yahweh era solo un Dios que podía ser dominado por un buen espiritista, y contrataron a Balaam para que convenciera a Dios de castigar a su propio pueblo. Contrataron a este hombre que era un especialista en convencer dioses. Por eso le quería dar incluso su casa si la pedía, porque antes le había funcionado. Había hecho que los dioses de otras naciones, grandes dioses, los castigaran a sus propios pueblos, según ellos, ¿no? Pero Dios iba a llevar a cabo una obra similar a la que hizo en Egipto con los filisteos. ¿Qué sucedió en Egipto? Cada dios que adoraban los egipcios, el Señor lo aplastó literalmente. Con cada plaga era contra de un dios de los que ellos confiaban. Cuando vinieron cada una de las ranas, las moscas, la sangre, el ganado muerto, el primogénito, el río Nilo, que era un dios para ellos, cada una de las plagas fue un ataque directo contra uno de los dioses en lo que estos pueblos creían. ¿Cuál era el propósito de Dios? Se lo dijo a Faraón: en ti voy a manifestar mi gloria. Voy a demostrar que no soy un Dios grande en comparación a los dioses de los demás. Simplemente soy incomparable. No hay nada que se me acerque. Ese es el Dios que escogió a Israel. Ellos lo llevaron como trofeo de victoria cuando se llevan el arca. Lo ponen en el templo de su dios Dagón. Ve conmigo a 1 de Samuel para que veas qué sucedió. 1 de Samuel capítulo 5. Vencimos a estos dioses poderosos y lo trajeron como un trofeo. Y mira lo que dice capítulo 5 verso 1. Los filisteos tomaron el arca de Dios, lo llevaron de Ebenezer a Asdod. Entonces los filisteos tomaron el arca de Dios, lo introdujeron en el templo de Dagón y le pusieron junto a Dagón. A la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, vieron que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Así que lo tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Pero al levantarse temprano al siguiente día, solamente 2 noches, otra vez Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco quedaba a Dagón. Ahora, Dios les enseñó que no puede ser comparado y que no tiene rivales. Dios les enseñó que Él gobierna y que Él no puede ser gobernado. Lo llevaron como trofeo, su Dios estaba postrado. Lo llevaron como símbolo de haberlo vencido, y Dios entonces los comenzó a castigar con tumores en todos sus cuerpos. Se llenaron de tumores de manera sobrenatural de un día para otro, porque Él les iba a enseñar que Él gobierna y que Él no es gobernado por nadie. Nota por favor lo que dice ahí, capítulo 5, versículo 6. Y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod y los desoló y los hirió con tumores, tanto a Asdod como a sus territorios.
Cuando los hombres de Asdod vieron lo que sucedía, dijeron: el arca de Dios de Israel no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros, sobre Dagón nuestro Dios. Así que enviaron a buscar e hicieron venir a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Que se traslade el arca de Dios de Israel a Gad. ¿Y qué pasó? Lo mismo en Gad. Y la volvieron a mover, y lo mismo a donde la llevaron otra vez a Ecrón. Tumores. Dios les enseñó que Él no puede ser comparado y que no tiene rivales, y que Dios gobierna sobre la humanidad, que Dios gobierna orquestando todas las cosas. Mira, a veces pensamos que Dios tiene un enemigo, bueno, sí, así lo llama la Escritura, que es Satanás. Y entendemos el dominio de Satanás, el príncipe de los demonios y las tinieblas, y a veces nosotros mismos, ya como creyentes, al oír de eso es que es tan fuerte el poder del diablo. Y entendamos algo: no hay lucha realmente. No es Satanás y sus demonios contra Dios y sus ángeles. No hay rival. El hecho de que Dios tolere que siga Satanás funcionando es para el cumplimiento de su plan, pero no hay rival. En un abrir y cerrar de ojos, o antes de eso, Él los va a aniquilar por completo a todos. Y más que aniquilar, a condenar por la eternidad completamente a todos. ¿Y qué acerca de las cosas humanas? Dios les enseñó que gobierna sobre la salud. Dios les enseñó que Él orquesta todas las cosas, aun las que parecen circunstanciales. Él gobierna en todas estas cosas. Primero de Samuel capítulo 6, verso 10. Ellos toman una decisión: vamos a regresar el arca para con los israelitas. Y mira, entonces los hombres lo hicieron así: tomaron 2 vacas con crías, las ataron al carro, encerraron sus becerros en casa, colocaron el arca del Señor en el carro y la caja con los ratones de oro y las semejanzas de tumores, dieron como una ofrenda de oro con tumores y ratones de oro. Y las vacas tomaron el camino recto en dirección de Bet-Semes, iban por el camino mugiendo mientras iban, y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. 2 animales irracionales se fueron caminando justo hacia donde tenían que ir para devolver el arca a sus dueños, o bueno, al lugar donde tenía que regresar. Y los príncipes de los filisteos fueron vigilando y vigilando y dijeron: no puede ser. Los siguieron a las vacas y vieron que se fueron derechito hasta el lugar donde tenían que ir. Les enseñó que Dios gobierna sobre toda circunstancia. Ahora, es un Dios incomparable. Si dijimos que Jesús es Dios, Jesús es incomparable y Él gobierna su creación. Escucha esto, por favor. ¿Es Jesús para ti un médico? Muchas veces, y hay que aclarar, no estoy diciendo que Santiago nos dice que hay que orar por los que están enfermos. Pero, ¿qué significa para ti ese Jesús, ese Dios? He oído muchas veces algo que es una verdad, pero ojalá que no sea eso solamente. Él es el médico de médicos. ¿Eso es para ti? ¿Es para ti una compañía en tus depresiones? ¿Es para ti el banco en las crisis económicas? ¿Es el barco cuando las aflicciones nos inundan? Y es que no está mal, Dios puede solucionar y gobierna sobre todas estas cosas, pero entiende algo: cada uno de estos conceptos son medios para echar mano a mi placer. Si no entiendo quién es Jesús, es alguien que está para servirme a mí y hacer lo que yo quiero. Ese fue precisamente el error de Israel. Claro que Él gobierna en todas las cosas, pero Él, Jesús, el que predicamos, es incomparable y tienes que servirle. Es aquel digno de tu adoración. Es el que gobierna tu vida y ante quien tú gozosamente te sometes.
Es el Dios personal que me sustenta, el Dios personal que me ama, que me perdona, que me capacita con su maravillosa gracia para servirle y para vivir para Él. Jesús hizo una pregunta importante a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dijo, por convicción y obra del Espíritu Santo en su corazón: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por tanto, ¿qué estaba diciendo Pedro? Yo me someto a ti. Si Él gobierna todas las demás cosas, pero ¿quién es Jesús para ti? ¿Un amuleto o un Dios personal? ¿Un Dios poderoso? ¿Un Dios poderoso que hace cosas grandiosas? ¿O el incomparable? Déjenme ver cuánto me falta. Vamos a terminar. Ve conmigo primero de Samuel. No se desanime, no sienta en su corazón, sino mira, por favor, quiero acabar acá. Capítulo 6 de primero de Samuel, verso 6. Alguien de los israelitas, cuando llega el arca, osó abrir el arca para mirar dentro de ella. Mira por favor lo que dice el verso 19. El Señor hirió a los hombres de Bet-Semes. Ya es pueblo de Israel, ya no son filisteos. El Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50,070 hombres. Y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Y los hombres de Bet-Semes dijeron: nota, ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y a quién subirá al alejarse de nosotros? ¿Qué es para ti el Señor? ¿Cómo reaccionas ante su gloria? ¿Es un Dios a tu medida o es un Dios santo? Cuando estos israelitas osaron abrir el arca y mirar dentro, Dios los disciplinó duramente. Y fue a través de eso que ellos se pudieron dar cuenta y decir: ¿quién puede estar cerca de este Dios santo? Su juicio fue severo contra el pecado. Hermanos, Jesús es el Dios santo, que nos perdona con su maravillosa gracia, que se relaciona con nosotros, que está en nosotros, que está con nosotros, que responde todas nuestras peticiones. Y a veces dice no, y ya respondió. Pero es el Dios santo. No quiero dejar este texto. Hebreos capítulo 12, por favor. ¿Sabes? Hay un concepto en algunos cristianos que cuando leen el Antiguo Testamento no lo pueden entender. Y dicen: ¿cómo es que Dios era tan severo? Pero no, ahora en Jesús, wow, Jesús otra cosa. Quiero que leas Nuevo Testamento, un escrito a la iglesia. Hebreos capítulo 12, verso 18. Porque ustedes, le habla a los cristianos, no se han acercado a un monte que se puede tocar, como Moisés y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No se han acercado a fuego ardiente, ni a tinieblas. Cuando el Señor pasaba sucedía todo esto. Ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque retumbaba la tierra. Porque ellos no podían soportar al mandato que dijo el Señor: si aún una bestia toca el monte, será apedreada, porque Él es santo. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Se habla de la iglesia, el pueblo de Dios, a miriadas de ángeles, consiervos nuestros, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Estamos en la iglesia, ¿cierto? A Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, los que ya murieron en Cristo, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Amén. Qué bueno que nos acercamos a eso, porque si nos hubiéramos acercado a eso tan espantoso, estaríamos con miedo. Sigue hablando. Tengan cuidado, porque te has acercado a Jesús, de no rechazar a aquel con mayúscula, a Jesús que te habla.
Porque si aquellos en el Antiguo Testamento no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, Moisés, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel, Jesús, que nos amonesta desde el cielo. Su voz, Jesús, hizo temblar entonces la tierra. Mira quién era que hablaba. Pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Él regresará. Y esta expresión aún una vez más indica la remoción de todas las cosas móviles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, nota, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios, Jesús, un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es el santo. Por eso debemos vivir santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Es un amuleto o es un Dios personal? ¿Es un Dios poderoso o es el incomparable? ¿Es un Dios a mi medida o es el Dios santo? Y termino con esto. ¿Es un Dios circunstancial o es un Dios fiel? Bien, ellos dijeron, la gloria del Señor fue llevada porque las circunstancias así lo presentaban. Ellos decían, Dios se ha ido. Eso lo dijo la esposa de Fines. La idea de Icabod entonces es corregida después. Este lapso de tiempo en que el arca fue llevada y anduvo de un lugar para otro, pasaron 20 años en donde supuestamente la gloria de Dios se había apartado, pero Dios es fiel a su promesa. En 1 de Samuel capítulo 7, solo quiero ver un último texto y terminamos, por favor. 1 de Samuel capítulo 7. Debo cerrar así. El pueblo se arrepiente. Samuel les dice lo siguiente en el verso 3. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel 20 años después. Si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros a Astarot y dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él, y Él los librará de la mano de los filisteos. Y los israelitas quitaron los Baales a Astarot y sirvieron al Señor. Se arrepintieron genuinamente. Entonces, vencen a los filisteos, los destroza Dios mismo. Y nota lo que dice capítulo 7, versículo 12. ¿Recuerdas Icabod? La gloria del Señor fue llevada. Mira lo que dice el 12. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. ¿Qué significa? Dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. La pregunta es, ¿cuándo los dejó? Nunca. ¿Cuándo la gloria fue llevada? Jamás. El Dios glorioso hasta aquí ha estado con nosotros. No es un Dios circunstancial, es un Dios fiel, porque le prometió a Abraham que estaría con su pueblo para siempre. Jesús es fiel. No se trata de cómo van las circunstancias. Si realmente te has acercado en humillación al gran Dios que es Jesús, su amor no se aleja, su Espíritu Santo no nos deja, su presencia no nos abandona. Él ha prometido llevarte a la gloria y no hay nada que lo pueda hacer cambiar, porque Él es digno de toda confianza. No es un Dios circunstancial, es un Dios fiel. ¿Cómo respondes a la gloria de Dios? Conforme veas la gloria de Dios a través de este libro, tu respuesta será más apropiada, porque de lo contrario va a ser solo un amuleto, solo un Dios poderoso, solo un Dios a mi medida y solo un Dios circunstancial. Vamos a orar, hermanos, que realmente contemplemos su gloria a través de su palabra. Señor, gracias por este tiempo. Tú eres maravilloso, porque no viene otra palabra sino solamente la que tú nos has enseñado. Eres santo. Eres santo, santo. Que podamos entender al Dios que tenemos, un Dios personal, para servirte, adorarte, obedecerte y confiar en ti.
Gracias por ser ese nuestro Dios. Te alabamos en Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén.